Hola querida comunidad, el día de hoy les traigo por acá un pedido que varias personas me habían hecho para hacer una pequeña guía de EOS Template One. Esta es una de las nuevas aplicaciones web para crear una tienda virtual, un perfil donde puedas colocar productos o servicios de forma descentralizada, ¿ok? Utilizando esta plantilla que ofrece esta página, que también es de el movimiento de Gufi, de finanzas humanizadas, en los mismos creadores de EOS Marketplace y EOS Microloan. Entonces vamos a ver el día de hoy cómo funciona. Bueno, el planteamiento es tener un perfil como una tienda virtual. Ok, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De una tienda que vende artículos de iluminación y cables, cosas así. Y mediante este enlace, que termina siempre con el nombre de su cuenta, ustedes pueden compartir ese enlace para que vean sus productos y puedan hacer pedidos por allí. Por ejemplo, acá yo puedo agregarle el símbolo más y aquí va agregando en la parte derecha lo que son los productos que voy solicitando. Se van sumando y me da aquí a un total. Aquí puedo ver la información de contacto, correo, alias de Telegram, y si he iniciado sesión con mi cuenta de EOS, acá recomendamos siempre utilizar aplicación de billetera, ok, y también nos ofrece, por si no tenemos la opción, o si no tenemos la billetera en ese momento, tenemos la llave privada a mano con la llave privada y nombre de usuario, que como necesiten en ese momento. Yo les recomiendo de forma más segura esto con billetera privada. No les recomiendo que nunca guarden llaves privadas como que fueran claves dentro de ningún navegador, ok. Eso es una forma muy insegura de almacenar nuestras compras. Muy bien, ¿cómo creamos esto entonces? Vamos acá a la página de EOS Template One. Acá tenemos toda esta información que sería la presentación de la página. Podemos utilizar traductor para poder leerlo. Aquí nos dice: la aventura comienza. Tiene varias características de EOS Microloan y EOS Marketplace. Y bueno, acá está por la fundación Gufi. Vamos a comenzar y es donde nos lleva para el perfil de configuración. Una vez cargado, iniciamos sesión. Yo voy a iniciar sesión con la billetera de Anchor. Acá me sale para hacer firmar la transacción con la billetera. Hago la solicitud, firmo la transacción y regreso para acá. Me dice completado. Lo primero que vamos a ver acá es el perfil de información que debemos llenar, ok, pero lo primero que vamos a hacer es pagar la membresía. Vamos acá al menú Membership. Acá se paga una mensualidad de 5 MLT. Si no tienen MLT en su billetera, pueden comprar MLT. Yo tengo un video que explica aquí en mi lista de reproducción. Tengo otros videos, también puedo dejarlo en la descripción. El video de cómo comprar cualquier token, incluyendo por supuesto los MLT. Muy bien, eso se compra con EOS, ok. Acá, como es mensual, suscripción mensual, podemos seleccionar un mes
que es lo que tenemos de balance acá abajo. Acá podemos, en la parte inferior izquierda, podemos ver el saldo. Tengo los 5 MLT para pagar un mes. Recomiendo pagar varios meses. Ya yo tengo varios meses pagados. Como ven aquí, estoy pago hasta mayo de este año. Pero voy a hacer el ejemplo para que vean cómo se cancela otro mes más. Regresamos acá y completar. En la parte superior derecha también sale un mensaje de transacción confirmada. Bien, ya tenemos acá, se descontó el saldo y bueno, acá no se actualizó, pero sí debería estar por lo menos hasta junio. Luego vamos acá a plantillas. Si en algún momento no se les guarda ninguno de los cambios, por ejemplo aquí vamos a templates, ¿verdad? Si no se guarda algún cambio y les sale alguna de estas funciones, lo que tienen que hacer es ir acá arriba, cierran la sesión y vuelven a iniciar. Una vez acá completamos, bueno, esto sería para crear la plantilla, pero acá es importante llenar el perfil, ¿ok? Del negocio. Acá vamos a hacer un ejemplo con un negocio que estoy creando simplemente como ejemplo. Entonces vamos a ponerle un negocio de hamburguesas. Le pusimos hamburger 3000, ponemos hamburguesa, creamos este correo, pues, y estas opciones son opcionales, ¿verdad? Pero igualmente son recomendables. Nombre de correo, el número de alias de Telegram, número de teléfono y la dirección del negocio para que puedan ubicar también los clientes al negocio. Obviamente también saber en qué ciudad está, si es que de repente alguien se consigue el enlace y no sabe la ubicación, allí pueden colocar la dirección, país, estado, todo. ¿Ok? Acá también deben colocar cuál es el tipo de negocio. Aquí hay una serie, están en inglés, pero no son difíciles de traducir. Aquí, como vamos a hacer hamburguesas, vamos a seleccionar fast food, que es comida rápida. Le damos a guardar acá y ya se guarda la información. Acá no hay que hacer más nada. ¿Ok? Aquí en template la cosa funciona un poco diferente. Aquí vamos a agregar los productos que vamos a vender en el perfil. Les voy a poner un ejemplo ahorita. Aquí entonces vamos a poner una hamburguesa sencilla. Aquí ponemos pan blanco. El precio, vamos a poner que la hamburguesa vale $1. Por recomendación de marketing pueden poner 0.97, un número que no sea así completo, que ayuda a las ventas. ¿Ok? Esto es psicología de marketing. Tienen que poner el punto porque no admite coma. ¿Ok? Esto utiliza la nomenclatura, la forma de escritura inglesa, y allí utilizan el punto en vez de coma. Muy bien, luego acá seleccionamos un archivo para subir una imagen de ese servicio o producto. Aquí yo tengo uno, pero recomiendo que, como lo que estoy haciendo es un ejemplo, recomiendo que pongan es una foto real de cómo hacen sus comidas, si es el caso de comida. Y aquí tenemos dos opciones. Esta casilla que es prioridad, no es necesario que la llenen, pero les voy a dar un ejemplo para qué sirve. Y tenemos dos opciones: reset, que borraría todo, o save item. Le damos a save item para que se coloque acá. Aún esta información no va a estar disponible en ese perfil. Les voy a mostrar, a cargar la página del perfil. Está acá abajo, aquí a la derecha abajo pueden ver el enlace, este que está acá es template one business, el nombre de la cuenta, y como ven todavía no ha sido cargado, sino solamente el nombre de
el negocio y el tipo, ¿ok? No está guardado todavía, esto está acá como en un borrador. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner el perro caliente y le damos a Save Item. ¿Para qué sirve esta casilla de Priority? Vamos a suponer que tenemos unos 20 artículos cargados en el perfil de nuestra tienda. Entonces queremos agregar un producto o cambiarle de lugar, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que darle al producto que queramos cambiar, le damos a editar. Acá por ejemplo le voy a dar editar y aquí en prioridad voy a colocar la posición en la que yo quiero que esté. En este caso va a ser 2. Entonces van a ver como la hamburguesa que está de primero va a pasar de segundo. Le damos aquí a guardar y ven, ya rápidamente pasó a la parte de abajo. Como les dije, esto todavía no se va a mostrar en el perfil de nuestra tienda. Podemos darle acá a dos botones. Uno, preview, para que vean cómo se va a ver. Es una vista previa que está guardado solamente en la memoria temporal del navegador, no está accesible por los usuarios y se vería así, ok, pero esto es una vista previa nada más, no está todavía disponible. ¿Cómo estaría disponible? Dándole aquí en el botón de Publish. Cuando le damos aquí al botón de Publish, igualmente nos sale acá para firmar la transacción. Aún así no está completado. Ahora sí, le voy a dar a recargar a esta dirección que es el perfil de nuestra tienda y va a aparecer completo como lo habíamos creado. ¿Ves? Acá está la información como les había dicho. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos ver cómo puede alguien hacernos una compra? Nosotros compartimos el enlace de nuestra tienda virtual, ¿verdad? Y esa persona inicia sesión acá arriba. Tiene, como les dije, las tres opciones o las dos opciones con billetera, opción de billetera o con, bueno, la billetera que es Anchor, Wallet, Scatter o Token Pocket, que no pertenecen al proyecto y son muy útiles para administrar nuestras cuentas de ellos y nuestro dinero de la billetera. Acá directamente con la nombre de cuenta. Entonces acá vamos a darle con Anchor, que es la billetera que estoy usando, pero voy a iniciar sesión con otro usuario para hacer la solicitud. Y aquí está completada. Y en la parte superior derecha vemos que acá está el nombre de la cuenta. Ahora sí podemos hacer el pedido. Vamos a suponer que colocamos acá 3 perros calientes y una hamburguesa. Aquí se está sumando los 3 perros calientes y una hamburguesa. Y le damos acá a Place Order, que sería hacer la orden, la petición. Ok. Este negocio que estamos viendo con el otro ejemplo, donde vendría a ver las ventas de las solicitudes que le tengan hechas, le puede llegar un correo o nosotros le podemos avisar también directamente con los contactos que haya dejado allí para que pueda entonces confirmar la transacción. Acá vamos a cerrar sesión cerramos e iniciamos sesión de nuevo para ver los cambios. Ya ha iniciado sesión nuevamente, vamos acá a Pending Sales, que sería ventas pendientes. Vamos a ver si en la blockchain ya se registró. Eso debería ser inmediato, ¿ok? Inmediato. Ajá. Vean, acá está hecha la solicitud. ¿Ven? En esta Create Loan vemos acá este enlace de IPFS, contiene la factura
de nuestra solicitud de compra, ¿ok? Como les ven acá, dice el nombre de la cuenta, el enlace y la cantidad en dólares de la venta. Acá entonces, como les dije, el ejemplo de la factura, acá nos dice lo que estoy comprando, el pan de perro, el pan, el pan de perro, los perros calientes y la hamburguesa. Igualmente el precio y la sumatoria. Así yo puedo saber en qué consiste o confirmar lo de el pedido. Ok, aquí en ventas pendientes, pendientes, ya entonces podemos ver el mismo enlace de la factura que hemos visto antes. Queremos ver los detalles. Si no, entonces bueno, acá también tenemos tres opciones. Le damos a editar. Acá podemos modificar el monto si es que después quisiera comprar algo más y se agrega acá. La parte de los agentes de venta no es necesario llenarla, se llena así. Si vas a agregar el costo del delivery, vamos a suponer que el costo del delivery sean $2 y calcula más o menos el porcentaje, cuánto sería de esos $2 para que le caiga el pago inmediatamente a esa persona. Aunque lo máximo que se puede poner es 30%, pero tienen que calcular allí. Bueno, si yo coloco 1.96, de repente 2.96, si coloco 30%, más o menos le caería $1 a ese usuario. Aquí lo que tendríamos que colocar es el nombre de cuenta de ellos, de la persona que hace el delivery, y el porcentaje, que en este caso, como les dije, sería 30%. No pueden poner más de 30% porque es lo máximo que admite la aplicación. De todos modos, vamos a guardar y no vamos a guardar los cambios a la vez. Vamos a cancelar para que no los... Ok. Ahora no me sale la información. Cerramos y volvemos a entrar. Las otras opciones es borrar y si es que de repente la pedido después fue rechazado o se hizo pedido por error, no debería. Y la otra es confirmarlo. Una vez confirmado, aquí sale completado. No se actualiza inmediatamente, pero después lo deberíamos ver acá en ventas aprobadas. Para que vean dónde se va a registrar. Acá está una de las ventas. Ok. Las otras casillas son aquí en ventas, en recompensas. Tienen MLT, los pueden poner en stake. Esto ya lo he explicado en el video de EOS Microloan, para qué es y cómo funciona. Tienen esa función también acá en EOS Template One. En Customers pueden ver sus clientes, aunque aquí no guardo la información. Y en Extra Bonusales pueden montarle una venta extra a cualquier cliente que ya le hayan hecho una compra anteriormente. Aquí está el monto, el porcentaje y el memo. No llevaría los mismos detalles que le acabo de explicar, pero los pueden colocar a mano. Sobre todo en el memo pueden colocar los detalles del pedido, que si tantos perros calientes, tantas hamburguesas. Y la parte de opciones, que sale auto refresh, pero no está funcionando bien en este momento. Bueno amigos, esto sería todo. Otra recomendación que les puedo dar es que tengan suficiente información de cómo utilizar su cuenta. Su cuenta debería tener suficiente espacio en RAM, por lo menos esta cuenta que está acá de Constelación. Si yo fuera a crear el perfil,
con esta cuenta no tendría espacio. Se recomienda un mínimo de 4 kilobytes libres. Por ejemplo, aquí tendría menos de 2 kilobytes libres. Tengo 20 total y 18 ocupados. Los recursos de CPU y net se pueden alquilar o se pueden solicitar de forma gratuita en esta página eospowerup.io. Pero por ejemplo, en el caso de la cuenta que era la tienda, acá podemos ver los detalles y ahí sí tenía suficiente espacio para crear el perfil. Aquí de memoria RAM. La memoria RAM es el almacenamiento interno de nuestra cuenta, y como les he dicho, la cuenta, la información de la página web se guarda de forma descentralizada en su perfil. Esto que está acá es el código de la página esta que nosotros acabamos de crear. Ok, este es el código. ¿Ves? Aquí está cuando hicimos el pago de los 5 MLT y luego de cuando creamos la página. Aquí está todo el registro. Esto se guarda dentro de nuestra cuenta porque nuestra cuenta de EOS no es solo una billetera, sino que guarda también información de datos de las aplicaciones que utilizamos, y que es la mayoría de esa información se guarda en forma de datos. Por eso necesitamos espacio en nuestra memoria RAM. Y la otra cosa que les quería decir, bueno, acá está, utilizamos el contrato de EOS Template One. Cuando se guarda el perfil, ese contrato nos permite interactuar con él y guardar eso en nuestra memoria RAM. Claro, esos datos no se pueden ver como un disco duro, pero sí se pueden ver acá, incluso de repente más acá en los detalles de la transacción. Aquí dice que consumió 328 bytes, que se verían siendo como 0.3 kilobytes, pero cuando la página se creó completamente consume sí 4 kilobytes.